ciclo de seminarios de la asignatura de Fundamentos de Física 2, para mí es un placer presentar a nuestro conferenciante de hoy, que es el profesor Ignacio Mandi, que ya me dio clase a mí hace una temporada. Ignacio es profesor del departamento de esta facultad, catedrático de electrónica desde el año 2007. Ha hecho muchas cosas, publica más de 150 papers en revistas internacionales, más de 5 promociones en congresos, dirigir creo que 7 tesis doctorales, participar en numerosísimos proyectos de investigación, enseñarnos a mucha gente que ha pasado por esta facultad cosas relacionadas con los semiconductores y la electrónica, y además es una persona que le interesa muchísimo la divulgación científica, tiene un blog, tiene participaciones en periódicos, muy activo en las redes sociales, tiene Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y TikTok. Así que podéis buscar en las redes, que bueno, pues sigue con su tarea de divulgación en redes, así que le voy a dar la palabra para que nos hable de la microelectrónica en el siglo XXI. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ana, encantado. Muchas gracias por tomar la presentación, a ver si estoy a la altura. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Yo os voy a contar, como veis ahí, la microelectrónica en el siglo XXI. La revolución de los chips. Si no sabéis lo que es un chip, luego lo diré. Pero antes de empezar propiamente con el contenido de la charla, yo quiero que hagáis un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginaos que han pasado 4 o 5 años, que ya estáis trabajando, yo soy físico, y ya estáis trabajando en alguna de las empresas donde trabajan los físicos al día de hoy. Que además habéis tenido una estupenda muestra en la feria de empleo que está teniendo lugar en estos días. En alguna gran tecnológica, en alguna consultora, en alguna energética, en cualquier veces. E imaginaros cómo sería un día cualquiera en vuestra vida, en ese futuro en el cual ya estáis trabajando. De manera que en un reloj de 24 horas vamos a ver qué es lo que hacéis a lo largo de esas 24 horas y un día cualquiera. Lo lógico, lo suyo es que os despertaréis con el móvil, lógicamente, os despertaréis con una hora prudente, es decir, pronto, desgraciadamente en un lugar, vamos a hacer. Mientras estéis desayunando, seguramente utilizaréis ese tiempo y aprovecharéis para ver algunos de los vídeos que os interesan en vuestras redes favoritas, sobre todo TikTok. Es probable que ya os hayáis comprado un coche, que será eléctrico o por lo menos híbrido, y que al menos tendrá una pantalla enorme donde podréis utilizar vuestro navegador para que os lleve donde queráis. Llegaréis a vuestro puesto de trabajo y a lo largo de vuestra jornada laboral, por cierto, ahí no debéis utilizar el móvil, porque quitan puntos de carnet. Cuando lleguéis a vuestro puesto de trabajo, durante vuestra jornada laboral estaréis utilizando un ordenador de torre o un portátil todo el día, cosa que compatibilizaréis con el móvil jefe, con hacer algún vídeo en el móvil, pues llegar a WhatsApp, lo habitual. Cuando volvéis a casa, seguramente ya os habéis independizado y tal vez os ocurra poner una lavadora, lógicamente, mientras miráis el teléfono móvil, naturalmente. Después un poquito de ocio viendo la tele, que compatibilizaréis con el móvil, como no. Y como la tele será bastante aburrida, pues decidiréis acabar vuestro día viendo alguna serie en vuestras plataformas favoritas y por descontado, cuando acabe el día, acabaréis terminándolo en WhatsApp, sin ninguna duda. Bueno, pues si echéis un vistazo a todos y cada uno de los aparatitos y pensáis en cómo funcionan, veréis que todos ellos tienen un punto en común, y es que todos ellos necesitan para funcionar la electrónica. La electrónica y en particular los chips, los circuitos integrados. Todos y cada uno de esos aparatos que aparecen ahí tienen uno o muchos o centenares de circuitos integrados que les permiten funcionar. Y en esos circuitos integrados lo que hay es muchos transistores. Claro, ¿qué es un transistor? Cosa que seguramente no sabéis. Bueno, pues por indicación de vuestra profesora Ana, muy bien aceptada por otra parte, os voy a contar en 2 patadas qué es un transistor. Bueno, pues un transistor, ahí veis uno, es un dispositivo construido por semiconductores que tienen 3 patas, 3 terminales. Quedad con esta idea de los 3 terminales que luego van a jugar algún papel. ¿Y qué se puede hacer con un transistor?
Pues dependiendo de cómo le hagamos funcionar, se pueden hacer básicamente dos cosas. Se puede amplificar una señal eléctrica, cosa que si sois inteligentes y elegís la opción de física aplicada cuando llegue el momento para estudiar en los últimos cursos de la carrera, veréis que la podéis estudiar en la asignatura de electrónica analógica, el amplificador. Y si lo conectáis de una determinada manera, lo podréis utilizar como conmutador, es decir, un codificador. Actuará como codificador, cosa que de nuevo podéis estudiar en la electrónica digital, por supuesto, si habéis peritos inteligentes y habéis entendido adecuadamente. En el caso de la electrónica digital, el transistor funciona pues prácticamente como un grifo. ¿Sabéis lo que es un grifo, no? Algo que conecta una tubería con la que circula agua, con la boca, por la que sale o no sale, en función de que activéis o no la llavecita que tenéis ahí. ¿Vale? Bueno, pues lo que un transistor hace es algo muy parecido, pero con una corriente eléctrica, como funciona así. Es decir, conecta un elemento con otro y hace pasar un flujo o no de, en este caso no de agua, sino de corriente, de electrones, en definitiva. Bueno, pues con que sepamos eso, de momento es más que suficiente para todo lo que viene a continuación. De manera que empezamos propiamente con el contenido de la charla. Yo os voy a contar, la charla está dividida en dos partes asimétricas, una parte muy breve en la que os voy a contar un poquito la historia de todo esto, para que entendáis y situemos un poco el marco en el que va a ocurrir todo lo que os voy a contar, y luego en la segunda parte más larga os contaré detalles, espero que os resulten interesantes. Yo voy a estar hablando durante 45 minutos, de manera que en todo momento también vais a poder ver en qué diapositiva voy, porque sabéis que esto tiene 48 diapositivas, no vais a tener que leer prácticamente nada, leer y escuchar a la vez es prácticamente imposible, de manera que os vais con que escuchéis será más que suficiente. Bien, pues os voy a contar muy brevemente cuáles son los precursores de esto, de cómo empezó la electrónica moderna, tal como la conocemos, del nacimiento del transistor y del nacimiento del circuito integrado. Cuando os cuente eso, habremos pasado la primera parte, que ya digo que es muy breve, y me meteré en la segunda parte, que es la electrónica en el día de hoy. ¿Qué es eso de los chips? ¿Cómo es la tecnología microelectrónica en la actualidad? Y unas pequeñas conclusiones, unas muy breves. Bueno, pues esto empieza a comienzos del siglo XX, es fácil recordarlo. La electrónica moderna comienza cuando comienza el siglo XX. Porque a principios del siglo XX hay los científicos John Fleming y Guy de Forest que inventan dos dispositivos, válvulas de vacío, que rectifican y o amplifican señales eléctricas. Las válvulas las hay de muchos aspectos, son muy variaditas. Aquí en la facultad tenéis una magnífica colección de válvulas en la tercera planta del módulo central. En las vitrinas que hay en el módulo central de la tercera planta tenéis una colección de válvulas maravillosa. Y si no las habéis visto, echadles un vistazo porque merece mucho la pena. Las válvulas se utilizaron inicialmente en sistemas de comunicaciones telefónicas y en las emisoras de radio iniciales de los comienzos del siglo XX, pero desde el principio las válvulas tuvieron bastantes problemas, bastante, por no decir, muchos problemas. Se calentaban mucho, pesaban mucho, consumían mucho, ocupaban mucho, en fin, un verdadero desastre. ¿Hasta qué punto esto era así? Lo podéis comprobar en la siguiente imagen. Este es la primera ordenador que se construyó con válvulas. Este es el primer ordenador del que tenemos noticia. Tenía 17.000 válvulas. Y fijaros las cifras. 60 metros cuadrados, 30 toneladas, 150 kilovatios, es decir, un mamotreto. Para que os hagáis una idea, en vuestros teléfonos móviles tenéis chips que tienen miles de millones de dispositivos que hacen crecer las válvulas y que ocupan un espacio minúsculo. Es decir, que desde los comienzos de las válvulas se buscó alternativa a las válvulas. Algo que hiciera parecer las válvulas, pero sin todas esas dificultades. Y eso es lo que se logró con el transistor, el dispositivo que contaba. La historia de la extensión del transistor daría a otra charla, que la conté aquí precisamente el año pasado. No voy a leer los detalles, simplemente os diré que en las navidades del año 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, conflicto que jugó un papel muy importante en la evolución de la electrónica, por cierto, tres científicos, los que tenéis ahí, John Bardeen, William Shockley y Walter Rata, inventaron el transistor. El transistor, de manera que ellos son los padres del transistor y los parientes lejanos de todo lo que ha venido después, el circuito integrado, Internet, etcétera, etcétera.
Por cierto, por si no lo sabéis, este científico, John Barley, este que tenéis aquí, es el único científico que hasta la fecha ha recibido 2 premios Nobel en la categoría de física. O sea, no hay que dedicarse a estudiar los agujeros negros y las partículas elementales para poder optar a tener un premio Nobel, porque hay otras opciones en física, además de los agujeros negros. Este en particular, ya digo, no es el único científico que ha recibido los premios Nobel, ha habido 5 que han recibido los premios Nobel, pero en la categoría de física solamente. Bueno, el dispositivo lo tenéis ahí, esa es una imagen muy famosa, y ahí tenéis otra para que os hagáis una idea del tamaño que tenía. Como veremos luego, los transistores modernos son muchísimo más pequeños que este. Ya veréis hasta qué punto de pequeños. Bueno, de esos científicos, el jefe del equipo, Shockley, a mediados de los años 50 emigró hacia la costa oeste de los Estados Unidos, en California, y fundó Shockley Semiconductor, la primera empresa de base tecnológica de Silicon Valley. Seguro que eso de Silicon Valley os suena algo. Pues esa es la primera empresa, se debe a este. Esa empresa, por razones largas de contar, duró un año apenas, y en el edificio donde se instaló aquella fábrica, mucho tiempo después, hay un supermercado de frutas y verduras, la Fiesta Supermercado. En el parking de ese supermercado hay una placa, esa que tenéis ahí a la derecha, que recuerda que ese es el sitio donde se instaló la primera empresa de base tecnológica de Silicon Valley. Poco después de esto, en el año 56, esos 3 científicos recibieron el premio Nobel de Física por la invención del transistor. Bueno, los primeros transistores que se utilizaron en dispositivos ya útiles, prácticos, se utilizaron a mediados de los años 50 en una radio portátil, la primera radio portátil de la que tenemos noticia. Es interesante, la publicidad de esa radio dice que dentro no lleva pesadas válvulas. Claro, pues esto nos importa un poco, pero no tiene pesadas válvulas, aunque costaba una pasta, porque $49,95 del año 54 son unos 800 euros actuales. O sea que no era para todo el mundo. Este dispositivo, esta radio, tenía 6 transistores. 6 transistores, recordad, 3 patas por transistor, 18 conexiones. 18. El transistor realmente donde tuvo un papel relevante fue para fabricar ordenadores, es decir, para sustituir a ese mamotreto que hemos visto hace un rato. Y el primer ordenador que se fabricó con transistores, 100% con transistores, era de aplicación militar. Todo lo que tiene que ver con la evolución de la electrónica en los años 50 y 60 tiene que ver con el mundo en el que esto ocurre, la Guerra Fría, los bloques, ese tipo de cosas. Bueno, ese primer ordenador construido con transistores tenía 2.269 transistores. Claro, si multiplicáis por 3 patas, son casi 7.000 patas. Y eso era una pesadilla, porque para que aquello funcionara, esas 7.000 patas tenían que estar bien conectadas y tenían que estar bien soldadas donde correspondiera, una a mano. Claro, podéis imaginar que si la cosa empezaba a crecer en el número de transistores, los problemas empezaban a ser auténticas pesadillas. De manera que en el sector, las empresas que se dedicaban a estas cosas, empezaron a pensar qué alternativa había, cómo se podía resolver este problema. Y esa alternativa vino a finales de los años 50 con el nacimiento del circuito integrado, que ahora describo muy rápidamente en qué consiste. Esta es una idea que se le ocurrió a 2 científicos de manera independiente por completo, casi simultáneamente, en 2 empresas que eran rivales dentro del sector. Jack Hill en Texas Instruments y Robert Ross en Fairchild Semiconductor. Ellos inventaron el circuito integrado, que es lo que tenéis ahí. ¿Qué es el circuito integrado? El circuito integrado es cómo podemos evitar el problema de tener que conectar cada pata del transistor a mano. Bueno, pues diseñamos un proceso de fabricación en el cual la fabricación del transistor y sus interconexiones, esta es la clave, y sus interconexiones, las hacemos en el mismo proceso de fabricación. De manera que con un único bloque semiconductor, silicio o germanio, en el caso que tenéis ahí, fabricamos los transistores y sus interconexiones. De manera que cuando se ha finalizado el proceso, el circuito está terminado, está totalmente hecha la conexión. Esa era la clave para poder seguir avanzando y poder hacer dispositivos, sistemas que emplearan miles de transistores y millones de transistores. De manera que, pues esos 2 científicos los conocemos como los padres del circuito integrado y yo diría también los abuelos del teléfono móvil, porque todos vuestros teléfonos móviles llevan dentro
muchos circuitos integrados basados en esta idea, precisamente en esta idea. Los primeros tiempos comerciales de los circuitos integrados pues tampoco fueron para tirar cohetes, literal de cohetes, y todo estuvo vinculado también a la industria militar. Porque, vuelvo a repetir, estamos a finales de los años 50, la Unión Soviética lanzaba Sputnik 1 al espacio, eso en los Estados Unidos supuso una auténtica conmoción, se quedaron asustadísimos con las consecuencias que aquello podía tener. De manera que los primeros circuitos integrados de Fauci se vendieron al ejército, los primeros circuitos integrados de Texas se vendieron al ejército para el sistema de guía de los misiles Wirteman, el programa de armas más caro de la historia, por cierto, y también para llegar a la Luna, porque los ordenadores que llevaban los naves a vuelo, que llevaban a los seres humanos a la Luna, tenían estos circuitos integrados dentro. Bueno, en el año 2000, solo 41 años después de la invención, lo que solo de como Sorna, lógicamente, pues le dieron el premio Nobel de Física y a Curie, no se lo dieron a Noyce, porque Noyce ya había fallecido. Y como sabéis, y si no lo digo yo, al premio Nobel solamente se concede a científicos vivos, con lo cual pues, Noyce, el pobre hombre, pues no recibió el merecido reconocimiento que merecía por su invención. Bueno, pues aquí se acaba la historia. Este es el marco en el cual se desenvuelve la industria microelectrónica en la cual nos vamos a meter en este momento. ¿Qué es un chip? Pues un chip es un circuito integrado. Es un circuito integrado que hemos encapsulado en un envolvente plástico que tiene patas metálicas para conectarlo, para insertarlo en la placa base de un ordenador, de un teléfono móvil, de una tarjeta gráfica, de donde haga falta. De manera que si lo vemos, eso es un chip, eso que tenéis ahí es un chip. Si hacéis zoom, pues lo veréis con un poquito más de detalle, los mini dispositivos que hay dentro, y si seguís haciendo zoom, pues veréis cada transistor. Lo que pasa es que, claro, el tamaño de los transistores, fijaros en la escala, 50 nanómetros, el tamaño de los transistores es minúsculo, muy pequeño. Ese transistor que tenéis ahí forma parte de un chip que diseña una empresa, Qualcomm, aparecerá dentro de un rato, y va integrado en teléfonos móviles de muchas marcas, seguro que alguno de vosotros lo tenéis. Si tenéis un Xiaomi o un Galaxy, tendréis ese circuito dentro con toda probabilidad, o alguna variante de ese circuito. El número de transistores que hemos ido incorporando a los chips conforme ha ido pasando el tiempo ha seguido desde sus orígenes prácticamente una ley que es muy famosa en este ámbito, que se llama la ley de Moore, que la anunció Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel. Intel, seguro que os suena, una gran empresa de fabricación de circuitos integrados, que dentro de un rato volverá a aparecer. Bueno, Moore predijo en 1965 que el número de chips, que el número de transistores, que se integran en un chip se duplicaría cada año, cada 2 años, más o menos. Y eso te lo dijo en 1965, hace 50 años, más o menos. Sigue siendo verdad. Al día de hoy sigue siendo la integración de los transistores en el chip, sigue esa ley. Yo la digo, que si en 1970 teníamos del orden de 1000 transistores por chip, hoy tenemos miles de millones de transistores por chip. Y cuando digo miles de millones, digo miles de millones. Es tal cual, miles de millones. Luego veremos más detalles. Claro, eso es asombroso. Pero es más asombroso todavía si pensamos, si vemos que esos miles de millones de transistores están en ese tamaño, en un tamaño de un centímetro cuadrado. Claro, esto es difícil de imaginar, pero os voy a sugerir que hagáis otro ejercicio de imaginación a continuación. Imaginemos por un momento que la evolución en el tamaño de los seres humanos, de nosotros, hubiera seguido la ley de Moore. Es decir, que en el año 1970, cuando se construye el primer microprocesador, ahora aparecerá, tuviéramos el tamaño que tenemos ahora. Pero que, siguiendo la ley de Moore, hubiéramos ido reduciendo nuestro tamaño al tamaño que hoy tienen los transistores de acuerdo con la ley de Moore. ¿Qué habría pasado? Bueno, pues fijaros, imaginaros lo siguiente. Eso que veis ahí es la sala de conciertos del Auditorio Nacional de Música. El Auditorio Nacional de Música, si no habéis estado ahí alguna vez, recomiendo que vayáis, porque está muy bien, hay entradas baratitas, tiene un aforo de 2.300 personas. 2.300 personas. Imaginaros que el aforo hubiera evolucionado con la ley de Moore. O sea,
que nosotros nos hubiéramos ido reduciendo el tamaño para ir metiéndonos cada vez más personas en el mismo espacio. Esa es la clave, en el mismo espacio. Si hubiera sido en 1971, nos habríamos necesitado 1.300 personas, claro, que es el aforo actual, porque 2.300 es el número de transistores que tiene el primer microprocesador que se fabricó, el Intel 4004. Muy bien. ¿Pero qué habría pasado si hubiéramos vuelto en 1982? Pues que allí nos habríamos metido lo que hay en un estadio, en un gran estadio de fútbol, 130.000 personas, número de transistores que tenía uno de los procesadores más célebres de Intel. De haber vuelto en el año 2000, a principios de este siglo, ya se podría haber metido en ese auditorio toda la población de Tokio, 37 millones de personas, porque 37 millones es el número de transistores del procesador Intel Pentium 3. De haber vuelto en 2011, habríamos podido meter a toda la población de China, porque 1.300 millones es el número de transistores que tiene el Intel Core i7, que si tenéis un portátil y miráis abajo a la izquierda, veréis que pone Intel Core y seguramente tengáis ese, o el i3, o el i5, o el i5. Si hubierais vuelto en el año 2017, habríamos metido ya a todo el planeta, porque 7.400 millones de transistores es lo que tiene un procesador de IBM, y si hubiéramos vuelto hace un par de años, habríamos metido dos planetas, 15.000 millones de transistores, que es lo que tiene el procesador Biónica 15 que va a aparecer enseguida. ¿Vale? De eso estamos hablando cuando hablamos de la ley de Moore. Claro que se hará la pregunta, entonces, ¿qué tamaño tienen esos transistores? Claro, enseguida veremos qué tamaño. Muy bien. A la hora de hablar de la electrónica moderna, tenemos que pensar en un concepto clave: densidad de transistores. ¿Cuántos transistores podemos meter por unidad de superficie? Claro, por unidad de superficie en el milímetro cuadrado. ¿Cuántos transistores caben en un milímetro cuadrado? Bueno, pues en un milímetro cuadrado hoy en día caben del orden de 100 millones de transistores. 100 millones de transistores. ¿Lo estáis leyendo bien? ¿Lo estáis oyendo bien? 100 millones de transistores en un milímetro cuadrado. Os podéis imaginar qué tamaño debe tener eso. ¿Dónde encontramos qué tamaño tiene eso? Claro, ¿qué tamaño tiene? Pues ahí tenéis una escala logarítmica que empieza en el y va pasando en escala logarítmica, insisto, ADN, proteína, virus, bacteria. Si tuviéramos que situar ahí un transistor de los más modernos, de los más avanzados, ¿dónde nos situaríamos? Pues entre la proteína y el virus. Es decir, los transistores modernos son más pequeños que un virus. Y hay que preguntar, ¿y esto cómo se puede hacer? Claro, ahora lo veremos. ¿Dónde nos encontramos con esos transistores? Pues, por ejemplo, nos encontramos con el iPhone 13. ¿Alguien de los que estáis aquí tenéis un iPhone? Pues si tenéis el iPhone, ese en particular, dentro, no recomiendo que la abráis porque lo destripáis y ya deja de funcionar. Pero si algún día se os rompe, os recomiendo que la abráis para que veáis la placa base. Esa es la placa base, el anverso y el reverso. Y en el anverso de la placa base está ese A15 que tiene 15.000 millones de transistores. O sea que podéis decir a vuestros amigos, conocidos, familiares, etcétera, que lleváis miles de millones de transistores en vuestro bolsillo y que trabajan para vosotros cada día. Porque esos transistores se encargan de hacer lo que vosotros le demandáis ya. Enviar un WhatsApp, hacer una foto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es la idea. Esa es la idea. Claro, el problema que tiene esto cuál es que nosotros con los tamaños pequeños, con los nanómetros, uno lo puede enunciar, pero es difícil imaginarse qué significa un tamaño así. Entonces os sugiero otro ejercicio de imaginación, de tres. Vamos a agrandar el tamaño del chip este de la 15, lo vamos a hacer más grande. ¿Cómo de grande? Pues tan grande como la Comunidad de Madrid. ¿Eso es la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues vamos a hacer que la 15 tenga 8.000 kilómetros cuadrados. Y la pregunta que nos hacemos es, si el chip tuviera 8.000 kilómetros cuadrados, ¿cuánto ocuparía cada uno de los 15.000 millones de transistores que tiene ese chip? Esa parte. Bueno, pues ocuparía lo que una televisión de 40 pulgadas, medio metro cuadrado. Es decir, medio metro cuadrado sobre 8.000 kilómetros cuadrados. De eso estamos hablando. Si traducimos los kilómetros cuadrados a metros cuadrados, nos vamos a 8 por 10 a la 9 metros cuadrados, 0,5 sobre 8 por 10 a la 9. De eso estamos hablando.
Claro, y la pregunta es, ¿y todo esto cómo se hace? Pues se hace de la siguiente manera. Vamos a ver un vídeo que dura unos 5 minutos, está en inglés, pero se entiende muy bien. Además están activados los subtítulos para que podáis leerlo. Y ahí os va a contar a grandes líneas cómo funciona esto, cómo se hace. Cuando quieras, This microchip can take up to 26 weeks to make. In it's as many as 100 layers. Billions of transistors are packed into an area of the size of a fingernail. They're the brains behind almost everything we use in our increasingly electronic world. Here's how these complex, tiny devices are made. The process begins with silicon-rich sand. Why silicon? Silicon is a semiconductor. Esto lo estudiaréis en electrónica física y en física de materiales, si os vais a física aplicada. Its properties, such as its conductivity, can be altered by adding impurities or doping to meet the needs of different electronic devices. This also allows us to control the electrical signals that pass through. Silicon is also abundant. It's one of the 10 most common elements found on Earth. But much of the silicon found in the wild is chemically bound to oxygen, so the two elements must be separated. The sand is combined with carbon and melted in crucibles to produce carbon monoxide and 99% pure silicon. After further processing, ultra-pure silicon is produced. Next, a seed crystal is placed in contact with molten silicon. As the seed crystal is slowly pulled away, silicon atoms are deposited on the bottom surface. The result is a large cylindrical boule, or a single crystal ingot of pure silicon. The boule is then thinly sliced into wafers. Silicon wafers typically have diameters of 1 to 12 inches, with the most state-of-the-art facilities being able to produce wafers up to 18 inches in diameter. Bigger wafers are, of course, able to yield more microchips. Once the silicon wafers are cut, the production process begins in full. Microchips are made in extremely sterile conditions, free from contaminants such as dust. If even just one particle of dust makes its way onto a silicon wafer, the entire batch is at risk of being ruined. This would derail a process that can take an average of 12 weeks. The first step of the production process is Fijaros en esto que dice a continuación, que es una de las claves. Litografía, quedar con esa palabra. deposited on the surface of the wafer. Then the silicon wafer is prepared for lithography. By coating it with photosensitive and light-resistant material, the next step is very critical. Exposure. The prepared silicon wafers enter a lithography machine and are exposed to UV light passed through a reticle containing the chip's blueprint. The areas exposed to light are hardened, while unexposed areas are then etched away by hot gases to leave a three-dimensional microchip. The electrical conductivity of different parts of the chip can also be altered by doping them with chemicals under heat and pressure. This process can be repeated hundreds of times for the same chip, producing a more complex integrated circuit at each step. To create conducting paths between the components, a thin layer of metal, such as aluminum, is overlaid onto the chip, and the etching process is used to remove everything except the thin conducting pathways. Several layers of conductors separated by glass insulators can be laid down. Each chip on the wafer is then tested for performance before it's separated from other chips on the wafer by the sun. Since microchips are essentially circuits built on an incredibly small scale, they have a basic set of components. Capacitors can temporarily charge. Resistors help control the electrical current. Transistors can either amplify or reduce the electrical signals passing through. For more advanced chips, like those found on high-end graphics cards, there can be upwards of 28 billion transistors on board. More transistors on microchips allow them to send out more instructions, increasing the computational power. Moore's law predicts that computer chip manufacturing would advance at a steady rate, allowing transistor counts to double every 2 years. Based on the sheer power of the technology we use on a day-to-day basis, this decades-old prediction seems to still be mostly true.
Manufacturers have been shrinking down their transistor sizes to fit more onto chips. Each breakthrough in transistor size has allowed the production of more powerful chips for our phones, computers, and gaming consoles. In recent years, they've gotten each transistor down to as small as 8 times 10 to the power of -8 inches in diameter, allowing an amazing 50 billion transistors to be crammed onto a single chip. Manufacturing microchips is truly one of our most complex feats, and yet innovations are happening every day. Realmente lo que dice al final es así, es que la fabricación de los circuitos integrados es probablemente el producto más complejo que ha ideado el ingenio humano para llevar a la práctica. No hay nada que se le parezca en cuanto a complejidad y en cuanto a capacidades y posibilidades. Luego veremos un poquito detalles de la industria que hace capaz y posible todo esto. Bueno, una de las claves de todo este asunto, como he dicho antes, es la litografía. La litografía es el paso por el cual yo grabo litografía, grabar con luz, ¿no? Grabo en una oblea de semiconductor los elementos que van a dar lugar al circuito integrado. Y eso lo tengo que hacer para todas y cada una de las componentes que tiene, que dentro de un rato veremos que son unas cuantas. Y hay que hacerlo a una velocidad extraordinariamente asombrosa para que eso sea rentable en términos económicos, claro, porque si tardo 3 días en hacer un chip, pues apaga y vamos. Entonces, eso se hace con una máquina que se llama una máquina de litografía, y las chips más avanzados que hay en el mercado ahora mismo se hacen con una máquina que fabrica un fabricante que es único en el mundo, un fabricante europeo, por cierto, ASML, un fabricante holandés. Ninguna otra empresa del mundo es capaz de poner en el mercado máquinas como las que hacen ellos, de litografía. Ahí tenéis una foto del equipo, ese es un equipo, y ahí tenéis una imagen con el operario de izquierda para que os hagáis una idea del tamaño. La máquina que está empezando a instalarse ahora mismo en Intel y que dentro de poco se instalará dentro de los fabricantes más avanzados de este estilo, cuesta 300 millones de euros. 300 millones de euros una máquina. Una. Y ahora vamos a ver otra vez, en un vídeo muy cortito, 10 segundos, sin sonido, el ritmo al cual se graban los chips. Ahora lo vais a ver, espera que se cargue. Ahí. Fijaos en la luz ultravioleta. Bueno, ahí hay violeta. Fijaos aquí en el corazón. ¿Os dais cuenta? Es decir, procesa en una hora 120 obleas. 120 obleas en cada una de las cuales hay 50, 60, 80, 100 chips diferentes. Es decir, en una hora se procesan miles de circuitos integrados. Eso es una de las razones que hace que esto tenga un precio viable, porque si no sería inviable. Claro. Vuestros teléfonos móviles cuestan 200, 300, 500 euros, pero es que adentro llevan chips hechos con esas máquinas. Y uno se pregunta, pero joder, si son 300 millones la maquinita, ¿cómo va a ser eso rentable? Claro, porque uno fabrica muchos a la vez, porque si no, no había manera de hacer que eso fuera viable. ¿Vale? Bueno, ¿qué hace avanzar a esta industria en la actualidad? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene la industria esta es seguir metiendo cada vez más transistores y cada vez menos espacio. Claro, hasta hace no mucho tiempo los transistores se hacían en el plano, ¿no? De manera que, así, eso es un transistor. Claro, eso ocupa un determinado espacio en la superficie. Si yo en esa superficie quisiera meter más transistores, ¿qué se le ha ocurrido a la gente que hace estas cosas? Por fabricarlos en vertical. Ponerlos en vertical los transistores. Es decir, ponerlos así, lo que se llama un FinFET. Bueno, da igual lo que sea un FinFET, os voy a enseñar una imagen tomada al microscopio de lo que es un FinFET moderno. Y vais a ver los tamaños, de nuevo. Ahí lo tenéis. Eso es un FinFET. Da igual, es un corte transversal. Si miráis las escalas, esos son 35 y esos son 25 nanómetros. De eso estamos hablando. Claro, para resolver tamaños de 20 nanómetros necesitamos iluminar con luz que tenga menos nanómetros, porque si no tendríamos procesos de difracción, ¿verdad? Pues eso no es nada sencillo de hacer. Y lo último de lo último es lo que se llama el GAA-FET. Da igual lo que sea el GAA-FET, es la última opción que hay en este momento para seguir integrando cada vez más transistores. Os hago una pequeña imagen, eso es un GAA-FET de verdad, eso es una imagen de un dispositivo real. Cada una de esas pilas tiene 5 nanómetros de anchura.
Estamos resolviendo tamaños por debajo del nanómetro, si os dais cuenta, por debajo del nanómetro. Bueno, ¿eso tiene un problema? Sí, eso tiene muchos problemas. El primero que tiene es que esos transistores, recordad lo de las tres patas que había que conectarlas. Claro, hay que conectar las tres patas. Si yo tengo en una superficie 10 transistores, por lo tanto 30 patas, las puedo conectar más o menos de una manera cómoda. Si tengo 100 millones de transistores en un milímetro cuadrado, con una capa de conexión no me vale. Voy a tener que empezar a utilizar capas sucesivas de conexión separadas entre sí, entre ellas, con aislantes para evitar cortocircuitos, lógicamente. De manera que tenéis un corte transversal en esquema de cómo es un circuito integrado modelo. O sea, tenéis aquí los transistores, estos serían los transistores, y luego todas las sucesivas capas que hay por aquí arriba son las capas de aislamiento y de conexión. En este ejemplo que tenéis aquí hay 5 capas de conexión, pero si miramos con un poco más de detalle cómo es el chip visto al microscopio, os vais a encontrar con cosas como esa. Esas son las vías de metalización de un chip. Si os dais cuenta, eso parece pues, las calles de una ciudad, ¿verdad? Si miráis con más detalle y miráis el corte transversal, en esta imagen ahí veis 7 pistas de conexión, ¿no? 1, 2, 3, hasta 7. En los iPhones, chips más avanzados, los que tengáis el iPhone, por ejemplo, debéis saber que en vuestro iPhone hay 14 pistas de conexión, 14 pisos, ¿no? 14 pisos, que se levantan por encima de la superficie del chip. Nada más. Y el otro de los elementos que juega un papel relevante y que impulsa esta tecnología con gran diferencia es algo que usáis todos los días, el pendrive, el pincho. ¿Qué hace el pincho? Pues el pincho lo que hace es utilizar un efecto que vosotros que todavía no habéis estudiado, que os contarán en física cuántica, el efecto túnel. Alguno tal vez os suele algo eso del efecto túnel. Bueno, el efecto túnel es algo que no tiene un equivalente clásico, pero es lo que estáis haciendo cada día cuando vosotros pincháis un pendrive en vuestro ordenador para sacar el documento de la práctica 15 del laboratorio o para procesar no sé qué foto que le he hecho al colega o a la colega, lo que estáis haciendo es efecto túnel, constantemente, todo el día. Bien efecto túnel para grabar, es decir, yo cojo un paquetito de electrones que codifica la información y lo guardo ahí, o bien para extraer, lo extraigo un paquetito de electrones que extraigo y lo saco al circuito exterior. Eso es un poco lo que estáis haciendo cada día cuando usáis un pincho, un pendrive. Bueno, pues ahí tenéis una imagen. Ahí tenéis una imagen de un pendrive actual. Cada una de esas 4 unidades es una unidad donde guardo un paquetito de electrones y los paquetitos de electrones se guardan en ese sitio que pone P. flotante. Ahí se guardan los paquetitos de electrones que codifican la foto, la práctica, el WhatsApp que envía el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una memoria, eso es un pincho de Samsung que tiene 128 gigas de capacidad. Bueno, los hay ya de 500 y pico gigas, pero más o menos en esa idea un poquito más pequeño, pero no mucho más. Bueno, todo esto es posible porque hay detrás una industria, la industria microelectrónica, que es una industria global. ¿Qué quiere decir una industria global? Pues que abarca todo el planeta. Es decir, ningún país tiene todas las capacidades para fabricar un chip, ninguno. Todos, esta es una industria interactuante a escala planetaria. Es equivalente a lo que ocurre con la industria farmacéutica y con la industria del automóvil. Son las 3 grandes industrias globales del planeta. Y para imaginarnos por qué ocurre esto con la industria microelectrónica, ahí tenéis una imagen en la que podéis ver cuál es el recorrido que haría una oblea de silicio desde que se hace hasta que termina convertida en un chip que se inserta en un teléfono móvil, por ejemplo. Entonces veis que probablemente, tal vez, se haya creado en Japón. En Japón es donde está uno de los mayores fabricantes de obleas del planeta. Seguramente habrá viajado hasta Estados Unidos, que en varias fábricas habrá sido procesada. Habrá vuelto con otro viaje al sudeste asiático, probablemente a Malasia o a Singapur, donde se habrá testado, cortado, probado y encapsulado. Habrá vuelto a China, donde se habrá metido en la tarjeta gráfica de un portátil o de un móvil, y habrá vuelto a Europa o a América o al mundo para ser recibido. Bueno, pues en ese recorrido
ese recorrido que hace desde que nace el semiconductor hasta que se convierte en una CPU, de un portátil, pues habrá recorrido al menos 4 países, habrá hecho 3 viajes alrededor del mundo, recorrido 40.000 kilómetros y estado más de 3 meses dentro de eso. De eso estamos hablando cuando hablamos de la industria de electrónica. Esta es una industria que factura unas cantidades verdaderamente astronómicas. Ahí lo veis, desde el año 2012 hasta hoy, la facturación año a año de la industria del chip. O sea, no de la industria que utiliza el chip también. O sea, ahí no está metido lo que factura Apple, por ejemplo. No, solo lo que fabrican o diseñan, exclusivamente. Entonces veis que el año pasado facturaron 530.000 millones de dólares. Y para este año están previstos ya por encima de los 600.000 millones de dólares. De eso estamos hablando. Claro, ¿cómo es posible? ¿Qué hace esta industria para facturar estas cantidades y cuál es el modelo de negocio de la industria microelectrónica? Claro, cuando empezó esto, en los comienzos, en los años 60, las fábricas que hacían estas cosas lo hacían todo. Es decir, pensaban, diseñaban, fabricaban, testaban, cortaban, encapsulaban y vendían el chip. A medida que iba avanzando el tiempo, los costes se han ido disparando. Para montar una fábrica hay que hacer unas inversiones astronómicas y entonces la industria ha encontrado su éxito en la división del trabajo. Es decir, hay industrias que han abandonado la producción, se dedican simplemente, entre comillas simplemente, a diseñar chips. Y hay otras que se dedican simplemente también, entre comillas, a fabricarlos. De manera que si miráis quiénes fabrican, quiénes diseñan y quiénes todavía lo hacen todo, que queda uno, os encontráis con. A la izquierda tenéis a los que diseñan, fijaros cómo se les llama, fabless. O sea, una fábrica sin fábrica. Esa es la idea. A la derecha los foundries, fábricas. Y en el medio, los que todavía son todo, integrado, IDM, Integral Device Manufacturing, que lo hacen todo. Fijaros que no quedan más que dos. Los más grandes, por cierto, son los únicos que pueden soportar las inversiones que requiere esto. Intel y Samsung. A la izquierda tenéis, por ejemplo, la manzanita os sonará. En fin, es que no me acuerdo de este puntero. La manzanita, ahí la tenéis, la manzanita. Eso sabéis, ya lo sabéis. Y ahí también está Nvidia. Nvidia os sonará, a lo mejor, quizá os suene de algo. Bueno, dentro de un rato volverá a aparecer Nvidia por otra razón. Y otro detalle que se me ha olvidado comentar. Aquí, fijaros, ahí hay una empresa, esta Global Foundries. Bueno, abajo a la derecha lo tenéis, Global Foundries. Global Foundries es una fábrica de Estados Unidos que fabrica, no solo fabrica, en Global Foundries, en la central que está en el estado de Nueva York, Malta, Nueva York, no Malta Isla, trabaja una chica que hace algunos años se sentó, donde os sentáis vosotros ahora, una chica que hizo físicas y que hizo ingeniería electrónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una magnífica noticia para nosotros, porque con la formación que vais a adquirir en esta facultad, lo digo completamente en serio, vais a ser capaces de trabajar donde queráis. Si además habláis en inglés y si además tenéis el arrojo suficiente como para moveros fuera de vuestra casita, ¿no? Moveros como se movió esta mujer a Seúl, estuvo 3 años en Seúl, luego ahora está en Malta, en fin, y sabe de dónde estará el día. Esto es algo por lo que tenéis que tener en la cabeza. Bueno, ¿dónde están las principales fábricas de los grandes fabricantes de chips en el planeta? Esto es un problema. Esto sí que es un gran problema. Fijaros, en Europa, los grandes fabricantes están, ahí lo tenéis, hay dos solo. Una fábrica en Alemania, de Global Foundries, y otra en Italia, desde Italia, en Holanda, de Intel. Se supone que con la ley de chips europea van a venir otros 3 más. Otro de Intel, otro de Global Foundries y otro de TSMC. Pero eso todavía no está. Se supone que está en proceso, pero no está todavía. Si nos vamos a América, en Estados Unidos tenemos también unas cuantas fábricas. Ahí falta alguno que está instalando TSMC, uno de los grandes, como la de en Arizona. Ahí tenéis a los grandes estadounidenses y también a los coreanos y también a los taiwaneses. Pero donde está concentrada la fabricación de verdad en el planeta es en la región asiática. Ahí lo tenéis. China, Corea, Japón, Taiwán, Malasia, Singapur, etc. Ahí está toda la fabricación. Y ahí se entiende un poco, si estáis al tanto de las noticias
que ocurren en el mundo, la pugna entre China y Estados Unidos, una de las muchas razones que hacen esa pugna inquietante es que China está deseando tener esta fábrica a su alcance, TSMC. Porque TSMC es el gran fabricante de chips avanzados del planeta. Los chips más avanzados del planeta, ahora lo veremos dentro de un momento, la mayoría los fabrica esa empresa. Entonces, eso es algo un juguete muy jugoso para una gran potencia como pretende ser, que ya lo es de hecho, China. Bueno, ¿cómo clasificamos esto? Pues a los grandes, pues depende de quién nos fijemos. Si nos fijamos en la facturación, en los ingresos, fijaros, ahí tenéis el primero, este es el que acabo de decir, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company no diseña, solo fabrica, pero su nivel de fabricación es tal que es el que más vende con diferencia de todos. Los otros dos que le siguen, que son Intel y Samsung, han estado en el podio de primero y segundo durante 20 años, pero desde hace 3 años los desbancó TSMC y ahí está, TSMC. Si nos fijamos en los que solamente fabrican, pues nos encontramos de nuevo a TSMC ahí arriba. Claro, si uno mira esta gráfica, pues parecería que son todos, que hacen todos más o menos lo mismo, pero si uno ve la cuota de mercado que tiene cada uno, la cosa cambia mucho. Porque ahí tenéis a TSMC teniendo más del 50% del mercado de chips avanzados del planeta. Los chips que llevan los iPhone, los Xiaomi, los Samsung, en fin, lo más de lo más los hace TSMC, todos los hace TSMC. Y si nos fijamos en la capitalización bursátil, o sea, el valor en bolsa, por así decir, pues nos encontramos con que el primero es Nvidia. Nvidia triplica al siguiente, que es TSMC. ¿Sabéis por qué Nvidia tiene esa cabeza de valor en bolsa tan disparado del resto? ¿Alguien lo sabe? ¿Os suena de algo esto de Nvidia? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Nvidia es el primer diseñador de chips del planeta dedicado específicamente a inteligencia artificial. Entonces, bueno, seguro que estáis oyendo todos los días hablar de ChatGPT y de otras 1000 cosas. Pues esos chips los diseña ese fabricante. Y ahí también está el fabricante de las máquinas de litografía, por capitalización bursátil, es el quinto del mundo, que no está nada. Bueno, ¿qué debemos esperar para un futuro inmediato de todo este asunto? Pues lo que se llama el concepto System on a Chip. ¿Qué es eso de System on a Chip? Pues metamos en un chip todo. Es decir, hasta hoy, cada chip tiene una aplicación específica. Hay uno para calcular, otro para almacenar, otro para comunicar, etc. ¿Y qué pasaría si lo metiéramos todo junto en un único chip? O sea, imaginaros que hacemos algo parecido a eso. Un corte transversal del chip en el que hay una fila de transistores que hacen cálculos, otra que almacena los datos, otra que interconecta unos con otros y otra que interconecta con el mundo exterior. Si eso se llega a hacer, y eso es una de las cosas que se quiere hacer, estaríamos haciendo algo parecido a eso. Es decir, tendríamos en el plano, en dirección izquierda-derecha, más U, es decir, cada vez más transistores, pero en el eje Z no. En el eje Z estaríamos más que U. Estaríamos metiendo chips que hacen cada uno una cosa, todos apoyados en el mismo sitio. Esto tendría ventajas, tendría muchas ventajas, claro, pero tiene un gran inconveniente. Hoy por hoy no resuelto, y es el calor que genera eso. Eso genera un calor que a día de hoy no sabe cómo eliminar. Seguro que si habéis abierto alguna vez un ordenador de torre, habréis visto que hay un ventilador por allí que está funcionando todo el día. Ese ventilador es el que está conectado a la CPU y hace que extraiga el calor que se genera en la CPU. Eso con la CPU vale, pero con esto no vale. El calor que se genera aquí es de tal calibre que eso no lo tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ellos sabrán lo que hacen esta cosa. ¿Qué vamos a ver en el futuro próximo? Bueno, Internet va a estar en todas partes, ya lo está de hecho en todas partes. Lo más previsible es que, sobre todo, inteligencia artificial, telefonía 5G, Internet de las cosas, eso se supone que van a ser los 3 elementos clave que van a seguir alimentando la industria microelectrónica. Bueno, termino con las breves conclusiones. Hasta el año 2010 todo funcionaba bien. Un cliente quería hacer una cosa nueva,
el fabricante respondía siempre haciendo un chip con más transistores. Ya está. Más problemas, más transistores. Eso ya ha dejado de funcionar. Eso ya no sirve. Ahora ya hay que imaginar otras cosas. ¿Quiere yo decir que la ley de Moore ya no va a funcionar? No, porque la ley de Moore es algo más que solo transistores. Cuando cuento estas cosas, como contaba a otros compañeros de esta mañana, siempre digo que penséis en los coches, los automóviles, de los años 70 y en los automóviles actuales. Los automóviles que circulaban por nuestras carreteras en los años 70 y los actuales tienen la velocidad máxima más o menos la misma, 150, 160 km/h. Pero el parecido que hay entre aquellos coches y los actuales es cero. Tienen 4 ruedas, pero ya está, se acabó. No hay ningún otro parecido. Por con los chips pasa lo mismo. Que los chips no sean más rápidos no quiere decir que no hagan cosas mejor. Las siguen haciendo perfectamente. De hecho, alguien siempre se ha pensado que la ley de Moore pues en algún momento se acabaría. Claro, porque fijaros, esto se empezó a decir a principios del año 2004, porque si os fijáis, el número de transistores sigue creciendo, pero la velocidad ya no ha crecido, la velocidad se ha estancado. ¿Eso quiere decir entonces que esos chips son igual de buenos o igual de malos? No, aplicaros lo que acabo de decir de los coches. De hecho, en el sector hay gente que piensa que nos vamos a quedar antes sin dinero que quedarnos sin física. Nos vamos a quedar antes sin dinero porque las inversiones que necesita esto son astronómicas. Para que os hagáis una idea, TSMC está levantando una planta en Arizona. Esa planta cuesta $20.000 millones. Esa planta necesitará 2 o 3 años para estar operativa. Y una vez que lo esté, estará operativa durante 4 o 5 años, al cabo de los cuales habrá quedado obsoleta. Y por lo tanto habrá que hacer otra inversión equivalente o superior para seguir estando en la punta, en lo más avanzado. O sea que de esas cosas estamos hablando. Bueno, queda solo una diapositiva que dedico a la publicidad y autopromoción. Yo tengo una página web que se llama mondodecienciaporfavor.com, os animo a que la veáis. Y ahí escribo de todas estas cosas y de alguna más. Si lo abrís en un ordenador de torre o en un portátil, veréis esa portada y ahí veréis que aparecen las fotos de algunos de los personajes que en la primera parte de la charla han aparecido por aquí. Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Tenemos tiempo para preguntas. No seáis tímidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, el límite ahora de los transistores son 3, ¿no? ¿Están en 3? No, no, eso no es correcto. O sea, sí, no, lo del no. Sí, se puede bajar hasta el tamaño de su litio. Entonces, y la litografía trabaja con ultravioleta, supongo que habrá margen hasta los rayos X. O sea, por eso no. Por eso no será. A ver, varias cosas. Lo de los 3 nanómetros es muy complicado. O sea, desde que los transistores tenían... Hay una dimensión crítica de los transistores, que es la distancia, bueno, una dimensión crítica, que tiene unos... que hasta que llegó a tener 20 nanómetros, pues más o menos, cuando uno decía transistores de 50 nanómetros, se estaba refiriendo a eso, a los 50 nanómetros. Por debajo de 20 nanómetros, eso es diferente. Es decir, todo lo que te digan, que además se ve en la prensa, ¿no? Chips en el nodo de 5 nanómetros. Eso no existe. No hay transistores tan pequeños como 5 nanómetros. Hay partes que pueden tener ese tamaño, pero los transistores son mucho más grandes, por una parte. Es decir, por eso he insistido, bueno, no sé si suficientemente, que cuando he empezado a hablar de esto, la clave está en la densidad de transistores y no en el nodo. La densidad, tantos millones por millón cuadrado. Esa es la idea. Entonces, la segunda parte de tu pregunta, la litografía. Sí, la litografía actual permite resolver tamaños motivos de 8 nanómetros. Y se supone que de aquí al 2030 resolverán hasta 3 nanómetros. De verdad, reales. ¿Dónde está el límite? Hombre, cuando lleguemos a un tamaño que sea desde el átomo, pues eso, evidentemente, pues no lo habrá que hacer. Claro. Por eso lo del Moore da el Moore. En vez de que, como ya no podemos seguir comprimiendo transistores en un espacio, los vamos a colocar en pisos apilados. ¿Preguntas?
me pregunta es, ¿hay alguna razón en específico por la que tengan 3 conexiones, en plan ni 2, ni 4? Sí, claro que la hay, por supuesto, la estructura física. Eso, si eres inteligente y vienes a física aplicada, allí te vamos a contar con todo grupo de detalles. Sí, sí. Bueno, si no son inteligentes, igual antes también se lo cuentan, ¿eh? Vale, perfecto. Buenas. Mi pregunta era, ¿qué tan ligada está esta rama de la economía, bueno, de la física, a la física de materiales? Es que, por ejemplo, mencionaste que el problema a día de hoy es el problema térmico y había pensado que una de las posibles soluciones era precisamente lo de los superconductores, pero no sé qué tan ligada está. Bueno, yo no trabajo en superconductores, pero vamos, hasta donde yo conozco, los superconductores aquí no tienen nada que decir. Entonces, ¿qué relación hay entre esto y la física material? Es toda, absolutamente toda. O sea, para empezar, el semiconductor con el cual se hace todo esto es silicio. Es un semiconductor que si tú estudias las propiedades de ese semiconductor, pues estudiarás todo lo que se estudia en física de materiales, ¿vale? Desde propiedades ópticas, propiedades eléctricas, mecánicas, conductividad térmica, todo, absolutamente todo. Todo. El silicio y de slope. De todo, claro, de óxido, de todos los integrantes de un circuito integrado. En un circuito integrado están como unos 20 o 30 elementos de la tabla periódica, más o menos. Pues todos y cada uno de ellos tienen su proceso de estudio, de análisis, de viabilidad, de recursos, de purificación, absolutamente todo. Sí. ¿Qué tan relacionados están los circuitos integrados con, por ejemplo, las computadoras cuánticas que se están intentando? Bueno, a ver, las computadoras cuánticas son las computadoras del futuro y siempre lo serán. Quiero decir, el problema de la computación cuántica y la computación clásica no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. De hecho, los materiales, hasta donde yo conozco, que yo conozco de profano, lo que leo en la prensa, la computadora, los ordenadores cuánticos utilizan unos protocolos de encriptación de la información y unos materiales para hacer esto que nada tienen que ver. O sea, tú con un computador, ordenador clásico, estás aquí y estás haciendo así. Con uno cuántico no, porque tendría que estar trabajando a la temperatura del nitrógeno líquido o por debajo, para empezar. ¿Eso va a ser posible hacerlo de manera que llegue un día en que los computadores cuánticos basados en esos principios sean como los portátiles ahora? Pues puede ser. No digo yo sospecho que no, pero no tengo idea de eso, no lo sé. Vamos, lo que sí estoy seguro es que ni ninguno de los que estamos aquí, ni yo el primero, lo vamos a ver. Eso te lo voy a decir. ¿Más preguntas? Pues da tiempo a alguna pregunta más. Si no os quedáis aquí sentados, No se os ha ocurrido hacer la pregunta que yo habría hecho, que es, pero claro, la habría hecho porque ya me conozco el teclado. Y es, ¿y en España estas cosas se puede hacer algo? ¿No? Pues no se puede hacer algo porque aquí no hay fábricas de circuitos integrados. Si habéis visto el mapa que os he enseñado, no hay fábricas, pero hay razonables expectativas de que la industria microelectrónica nacional española crezca en los próximos años, al amparo de leyes europeas, de leyes nacionales, ese tipo de cosas. Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad. Sí, bien.
En el caso de que quisiéramos estudiar la computación cuántica, ¿qué campo tendríamos que estudiar? Es que yo no sé si eso se estudia en algún sitio, hoy por hoy, que yo sepa, Pero la microelectrónica sería un campo adecuado. es lo más cercano, desde luego, sin ninguna duda. Claro. Gracias. Yo creo que vas a tener a programar un computador gráfico si no sabes algo de electrónica. Seguro. Que yo sepa, gente de materia condensada está trabajando en computación. Y materia condensada está muy ligada a física de materiales, la física de materiales está muy ligada a la electrónica. Bueno, todo está muy ligado. No porque hagas que vayas a hacer grado no te van a no hacerte de mundo. Salvo que, pues, sí, porque... Si habéis leído a Asterix y a Obelix alguna vez, aquello de enrólate de las regiones, enrólate, conocerás el mundo, pues aquí se podría decir hacer física aplicada y conocer el mundo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más? Damos por finalizado esto. Muchas gracias, Ignacio.